saludo para todos los amigos. Hoy vamos a intentar hacer el rescate de esta tarjeta de la marca Skyward. Primeramente se quedaba pegada en el logo de inicio y ahora no está encendiendo del todo. Aquí la tenemos en la mesa de trabajo. Vamos a intentar hacerle la programación de la memoria eMMC a través de los puntos por ISP, el pinout. Vamos a utilizar el programador, el RT809H, la computadora para hacer la programación. La conectamos a la corriente. Vamos a intentar hacer el encendido para que vean que no, que está solamente la luz indicadora en rojo. En ningún momento pasa a verde y no está encendiendo. Esa sería la información del pinout. Esa conexión sería el data 0, esas dos resistencias. Esa otra sería el clock y esta de abajo sería el CMD. Vamos a conectar los cables, que sería el verde, el blanco y el morado. Además vamos a puentear el cristal a tierra para bloquear el microprocesador para que no se vaya a dañar. Ya tenemos la conexión hecha. El programador lo tenemos conectado a la computadora. Vamos a abrir el programa para empezar a detectar la memoria. Tenemos el programa abierto. Vamos a irnos a la función Smart, identificar. Le decimos que es una memoria EMC por ISP a 3.3 voltios y le damos OK. Ahora le decimos que vamos a escribir la memoria. Una vez que dimos a escribir, nos manda a buscar el archivo que vamos a instalar. En ese caso lo tenemos en documentos. Empezamos a buscar y aquí lo tenemos. Vamos a marcar el más grande y le damos a abrir. Ahí ya empieza la escritura y vemos que la luz del programador está pulsante. Nos indica que va por un 7-8%. Aquí ya va por un 14% copiado la escritura en la memoria. Aquí ya va por un 72% de la escritura de la memoria. Vamos a esperar a que finalice la escritura para quitar los cables y empezar a hacer las pruebas en la tarjeta.
Y aquí va por el 99%. Y ya ahí nos indica que la escritura se hizo correctamente. Ya dejó de pulsar la luz del indicador del RT809H. Vamos a quitar los cables y vamos a proceder a hacer la prueba de la tarjeta. Acá tenemos ya la tarjeta. La tenemos en el disipador. Vamos a hacer una prueba rápida para ver si está funcionando. Entonces ya vamos a colocar el disipador. Tiene que ser una prueba rápida porque si no se va a recalentar el procesador. Vamos a conectarla a la corriente. Vemos el LED indicador. Está en rojo. Tenemos encendido el TV160. Vamos a dar power. La luz va a pasar a verde. Y ahí pasa a verde. Y vemos que ya sale el logo de Skyworth. Recuerden que el daño primerizo era que no pasaba del logo. Vamos a ver. Ya ahí pasó el logo. Y ya ahí está el protector de pantalla. Vamos a apagarla para que el procesador no se recaliente. Vamos a terminar de armarla y la volvemos a probar. Aquí nuevamente ya tenemos la tarjeta armada. Le pusimos el disipador. Vamos a darle power. Pasa verde. Y ahí está ya funcionando. En principio esta tarjeta, el daño que traía era que se quedaba bloqueada en el logo. Se revisó, se llegó a la conclusión de que la memoria eMMC estaba dañada, lo cual no permitía sacar la información de ella, sacar los datos, porque llegaba hasta un cierto porcentaje de lectura y marcaba error. Se cambió la memoria, pero no teníamos los datos de la memoria, entonces la tarjeta quedó bloqueada en el standby, solamente con luz indicadora. Se logró conseguir los datos de la memoria eMMC y se instalaron nuevamente en la memoria y ya ahí la tenemos funcionando la tarjeta. Ahí está con los protectores de pantalla. Ya la tarjeta queda completamente funcional. Se logró rescatar esta tarjeta, que es de un colega que me la envió para que se la reparara. Ya queda lista. Vamos a dejarla un rato trabajando y ahora sí, porque ya está puesto el disipador. Esta es una más que se rescata sin necesidad de hacer cambio de tarjeta. Este video es uno más para el canal de Laboratorio de Electrónica RIC. Los invito a suscribirse al canal, a comentar, a compartir, darle like y nos vemos en el próximo video.